Hola, soy Nora Curtin, fundadora de Sapos y Princesas, y vamos a hablar de igualdad. Pero igualdad de una forma diferente, de igualdad a través de cuentos y para poder llegar a estos contenidos desde el colegio y también desde casa. Para eso tenemos a María Gijón. Hola, María. Hola, buenas tardes. Pues María es especialista en igualdad de género y tengo muchísimas preguntas para ella, porque esto es algo totalmente nuevo para mí. Sabéis que aquí hemos entrevistado a psicólogos, psicopedagogos, médicos, periodistas, pero nunca alguien especializado en igualdad de género. Bueno, pues nunca es tarde. Nunca es tarde. Cuéntame, ¿por qué empezaste o se te ocurrió enfocarte en esto? Bueno, pues yo soy madre y a raíz de una problemática en la clase de mi hijo cuando tenía 4 años, en la que había habido un caso de piojos y comentando en el chat, una madre de un niño que llevaba el pelo largo comentó que su hijo no quería hacerse coleta porque era algo de niñas, ¿no? Con 4 años. Con 4 años. Vale. Y había otra niña en el cole, en la clase, que llevaba el pelo corto, su madre también, y entonces a raíz de ese comentario dijo, pues a mí mi hija también me ha comentado ya que si el pelo corto es de chicos. La niña, aun teniendo referente un poco a su madre, ¿no? Y entonces a mí eso la verdad que me estalló la cabeza, que con 4 años hubiese esos estereotipos, ¿no? Y me puse a investigar a ver si podía llevar un taller esto fue hace ya 8 años, Wow. Un taller al cole, no lo encontré, pero sí que iba encontrando recursos, infografías, vídeos, o sea, un montón de cosas que me parecían interesantísimas de compartir, pero al final yo estaba acumulando en mi ordenador, en carpetas, y entonces decidí, yo ya trabajaba con redes sociales en mi empresa y en otras cosas, decidí abrir una cuenta simplemente para dejar ahí el material, o sea, no tenía ningún interés o ningún propósito de dedicarme a eso, ni en absoluto, ¿no? Pero para que las familias sí tuviesen un recurso de, oye, ¿cómo hablo esto con mi hijo si surge? ¿Qué referentes, qué fotos le enseño, qué vídeos? Y así surgió la cuenta de Instagram que De se Educar sin llama estereotipos. Educar sin estereotipos. Justo. Y bueno, a mí al final era un tema que yo había crecido con perspectiva feminista en algunos casos, pero claro, no hasta el punto de conocerlo tanto, y decidí formarme. Porque nos impregna, ¿verdad? Un montón de pequeños matices que hacen que sin darnos cuenta estemos con cierto sesgo, ¿no? Absolutamente. O sea, estamos impregnadas e impregnados desde que estamos en la tripa. Porque si lo pensamos como madres y padres, desde que sabemos que vamos a tener un bebé, ya tenemos ciertas ideas preconcebidas de si es niña, si es niño, más allá del nombre, cómo vas a decorar su habitación, qué actividades vas a fomentar, por las que te gustan más a la madre o al padre. En el caso del fútbol, los niños, muchos bebés tienen su equipación de recién nacidos, sin saber si les gusta el fútbol. Parece que son pequeñas tonterías, pero es que son muchas pequeñas inputs, como digo yo, que no solo vienen de la familia, aunque creamos que estamos concienciadas, y las que lo estamos, también caemos en esos sesgos porque los tenemos interiorizados, cada vez menos, pero vas cayendo. Es que niñas y niños están rodeados en un cole, del profesorado, de la publicidad, de los dibujos animados, del packaging de los juguetes, del resto de la familia. Entonces, de esos comentarios. Nosotros aquí en Sapos y Princesas nos enfocamos muchísimo en intentar concienciar a los padres y sobre todo a las madres de esas etiquetas que muchas veces sin querer ponemos a nuestros hijos. Exacto, o sea, las etiquetas son en general, no siempre son de género, pero muchas veces el género las atraviesa, ¿no? Utilizamos muchas veces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que todas las personas que tengan niña lo sabrán, y si tienen niña y niño habrán notado la diferencia. ¿Cuántas veces se les llama guapa a una niña a lo largo del día si vas a hacer un recado, ¿no? Pues el dependiente, la conductora del autobús, quien sea, se dirige a las niñas con otro tono y con otro lenguaje. Lo mismo pasa con los niños cuando lloran y se les invita a ser fuertes, a ser machotes, y muchas veces no somos conscientes de haber escuchado eso, ¿no? Solo hasta que te haces el clic o alguien te lo dice, te fijas que la socorrista de la piscina le ha dicho eso, ¿no? ¿Y qué hacemos ante eso? Porque claro, María, es algo que a mí me pasaba, ¿no? Yo me considero muy feminista, pero que esto me gustaría también hablarlo. ¿Hasta qué punto el ser feminista o el género está politizado? A mí cuando alguien suelta un chiste machista no me río.
porque no me da gracia. Entonces, ¿hasta qué punto podemos tomar una actitud de, oye, no, esto no? ¿Cómo le enseñamos? ¿O qué podemos decirle a los padres y a las madres cuando detectan esto? ¿Qué tienen que hacer? Y claro, porque si nosotros reaccionamos como adultos, nuestros hijos lo van a empezar a asumir como, bueno, por ahí no voy a entrar, ¿no? Claro, o sea, por supuesto hay que empezar en la familia. Luego estaría fenomenal que el cole vaya en la misma línea, ¿no? Pero en la familia hay que empezar. Una máxima para mí importantísima es que no hay cosas de niñas o de niños. Ni juguetes, ni ropa, ni colores, ni formas de pintar, ni actividades extraescolares, ¿no? Entonces, repetir ese mensaje desde que son muy pequeños y que niñas y niñas lo escuchen de voz de su madre o de su padre, ya es fundamental, porque cuando les digan algún comentario al respecto, van a tener súper claro que no hay cosas de niñas o de niños, ¿no? Eso es no puedo estar más de acuerdo contigo. En la casa es donde se educa. En el colegio se enseña, pero tiene que estar alineado. Y está fenomenal, claro, que mantengan y que el profesorado tenga perspectiva de género y tenga en cuenta todas estas peculiaridades que se van dando según crecen, ¿no? Por ejemplo, sabemos que niñas y niños desde los 3-4 años ya tienen interiorizados los estereotipos de género. Es decir, ya saben qué es de chicas o qué es de chicos para la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las marcas también se han alineado mucho con esa polarización del rosa y el azul en la ropa, en los juguetes, en la publicidad, y eso niñas y niños lo ven, ¿no? Entonces, bueno, y esto va más allá de eso, porque en matemáticas yo soy gran defensora de las áreas STEM, STEAM con arte, para las niñas, y ya desde los 5 o 6 años las niñas creen que no tienen suficiente capacidad matemática. Exacto. Por ser niñas. De hecho, hay un experimento que yo siempre lo pongo de ejemplo, que se hizo en 2 clases a la vez. Era una actividad artística geométrica, ¿no? Y entonces en una clase se plantea como una actividad geométrica y en la otra como una actividad artística. Simplemente cambia el planteamiento de explicarlo. La actividad era la misma. En la que se plantea como una actividad geométrica, es decir, matemática, las niñas sacan menos nota que las niñas de la otra clase. Increíble. Y los niños sacan la misma en las 2. Es una cuestión de seguridad, ¿no? Y ocurre también, por ejemplo, con la carrera de informática. Digamos, cuando nosotros estudiábamos, hace 20 años, se llamaba informática y luego pasó a llamarse ingeniería informática. Cuando se llamaba informática había paridad de matrículas de hombres y mujeres. Cuando pasó a llamarse ingeniería informática bajó, ¿no? Bajó las matriculaciones de mujeres. Porque se asume que es más difícil. Exacto. A pesar de que en general sacan mejores notas las niñas, ¿no? Pero también vemos, por eso digo que es muy importante la perspectiva de género del profesorado, vemos que sacan mejores notas por más trabajadoras y ellas se consideran por trabajadoras, no por listas, ¿vale? Eso es muy fuerte porque ya no estás creyendo en tu capacidad, sino en tu capacidad de hormiguita, de esforzarte, ¿no? Pero no de base. Bueno, a ver, que nos esforcemos es algo muy positivo porque el esfuerzo es algo que se está dejando de lado en la educación, o sea que eso es muy bueno, pero bueno, que tú tengas que necesitar ese respaldo de lista o no lista o inteligente o no inteligente. Exacto. Es más y luego profundo, eso, ¿no? Hila mucho ya cuando somos mujeres adultas, pues también sabemos que, por ejemplo, una mujer se presenta a un cargo cuando cumple el 120% y un hombre cuando cumple el 80%. Entonces al final hila con lo mismo. Es cómo me siento yo de preparada, aunque no cumpla lo que me están pidiendo, sé que lo voy a poder suplir por mis capacidades, y cuando no lo creo, a pesar de tener las capacidades, ¿no? Entonces, por eso para mí, decías antes que como había nacido, cuando surgió ese comentario y rascando un poco de dónde venía todo, llegué a la conclusión en ese momento de que al final o cambiábamos los estereotipos desde la infancia o luego todo lo demás que viene después y que va a peor, ¿no? Al final los estereotipos, si lo vemos en un iceberg, pues están abajo del todo, el lenguaje, la publicidad machista, y luego ya va subiendo el tipo de violencia y de desigualdades que sufrimos las mujeres, está en la base de la igualdad para poder cambiar verdaderamente el mundo, ¿no? Y que las niñas tengan las mismas oportunidades reales, porque ellas mismas no se crean que no es posible. Como que nosotras mismas nos ponemos los frenos, sin darnos cuenta.
Pero porque también nos los ha puesto la sociedad. O sea, a mí Exacto. no me gusta cuando dicen, no, al final la culpa es de la mujer, ¿no? O cuando... Todos formamos parte de la sociedad. Exacto, entonces a esa niña a la que desde pequeña le han puesto en valor su físico, su estética, le han dicho lo bien que cuida y que hable suave, que no grite, que no sea histérica, que sea tranquila. Que no se abandona, ¿verdad? Que no Esa se campaña abandona. Sí. Exacto, entonces cuando eso te lo han dicho muchísimas veces, ni siquiera a lo mejor somos conscientes, yo ahora no me acuerdo de ninguna situación que me lo hayan dicho de pequeña, pero me lo han dicho seguro, ¿no? Entonces lo vas interiorizando. Entonces, como madres y padres es fundamental, como te decía antes, no hay cosas de niñas y niños, el lenguaje, los espacios, o sea, potenciar que las niñas ocupen el espacio físico, es decir, que jueguen a algo que ocupe toda la habitación, que tiren balones, que hagan actividad física, que no todas las actividades de niñas sean recogidas, circunscriban, exacto, al espacio privado, al cuidado, a la casa, que al final si lo vemos en los juguetes, pues las muñecas, las cocinitas y el maquillaje y tal, al final va todo a cuídate tú o cuida a los demás en un espacio reducido y pequeño, ¿no? Esto lo comenzaste, María, hace 8 años. ¿Cómo has visto? Igual 7 o por ahí, sí. ¿Cómo has visto la evolución en estos años? ¿Cuáles son estos estereotipos que a ti más te siguen sorprendiendo? Porque claro, estamos en un momento en el que parece que todo tiene una perspectiva de género. Bueno, o sea, más que parezca, yo creo que es que todo debería tener perspectiva de género. Pero no significa que... O sea, perspectiva de género significa tener en cuenta esas diferencias de cómo han sido educados niñas y niños y por tanto luego mujeres y hombres a la hora de implantar cosas. Da igual, si voy a hacer una actividad, te pongo un ejemplo, yo voy a dar charlas en los coles, por ejemplo, y niñas y niños desde infantil no se comportan igual a la hora de pedir la voz. Las niñas levantan la mano al principio, es en infantil y primaria, luego en secundaria ni siquiera la levantan, y los niños no levantan la mano y hablan y ocupan el espacio. Bueno, además hay estudios que dicen que los profesores y profesoras tienden más a dar la palabra a los niños que a las niñas. Claro, o sea que se suma. Y se retroalimenta. Porque si yo no tengo perspectiva de género, voy a atender primero al que me interrumpe. Como si me dejo llevar, tú me acabas de preguntar una cosa y digo, mira, pues te la contesto, ¿no? Y aunque esté en la esquina allí lejana una niña así, pues como no me molesta y no me está interrumpiendo, me quito a los que me interrumpen, ¿no? Entonces por eso digo que es importante la perspectiva de género, para saber, oye, estos se están comportando de esta forma distinta por algo estructural, no porque esta niña o este niño sean así personalmente, ¿no? Lo mismo si hacemos, pues no sé, en el diseño de la ciudad tenemos que saber que las mujeres por la noche vuelven inseguras a casa y vuelven inseguras por una cuestión objetiva, digamos, de la violencia que sufre una mujer si va sola por la calle, en términos generales. Luego alguien te dirá, pues yo nunca, bueno, pues tú, pero en general. Entonces vamos a tener que pensar que tienen que ser calles iluminadas o anchas o que tengan... mientras se trabaja, obviamente, en que no ocurra esa violencia. Pero esa perspectiva tiene que estar en todos los ámbitos. Tiene que estar en la medicina, porque, por ejemplo, sabemos históricamente no se han hecho los ensayos clínicos ni se han hecho las investigaciones en el cuerpo de la mujer. Correcto. Y lo que tenemos más reciente fue la vacuna del COVID, ¿no? Por ejemplo, que empezamos a tener síntomas de cosas, muchas mujeres que no habían sido descritos, ¿no? Y entonces, bueno, al final esa es la importancia, o sea, que no parezca como algo de tiquismiquis, es que quieren meter siempre el género. No, vamos a tener en cuenta estas diferencias que surgen desde el nacimiento y vamos a intentar erradicarlas. Pero cuanto antes tú te obligues a darle voz a las niñas en la clase y a los niños a enseñarles a esperar, a levantar la mano, o sea, hay que enseñar a niñas y a niños a la vez, ¿no? O igual que en el patio, por ejemplo, cuando hablamos de patios coeducativos, ¿no? Vemos muchísimos patios en los que el 80% del espacio y del tiempo es jugar al fútbol. Eso hace que solo jueguen los niños que juegan al fútbol, o sea, hay niños chicos que no quieren jugar al fútbol y se ven desplazados, y las chicas se ven desplazadas. Y luego decimos, no, es que las chicas solo hablan en un ladito, les gusta estar hablando, bueno, es que no les hemos dado la oportunidad de jugar a otro juego que no esté tan polarizado, me refiero. No hace falta... Bueno, fíjate que el otro día estaba hablando con una persona de mi edad
y me decía que su primer choque cultural cuando era pequeño, que fue a vivir a Estados Unidos con su familia, él teniendo 6 años, fue cuando llegó al colegio y en Estados Unidos, él jugaba al fútbol como buen español, y en Estados Unidos le dijeron, no, ese deporte es de chicas. Claro, o sea que es increíble cómo los sesgos... Y cómo son culturales. Son culturales. Yo también una cosa que insisto muchísimo con las familias o con el profesorado es la condición de cultural de todo lo que tiene al género. Es decir, biológicamente somos hombres o mujeres, eso es inmutable, y tenemos diferencias físicas, a partir de la adolescencia, que también lo explico mucho a niñas y niños, que se cree que los niños son más fuertes, ¿no? Por ejemplo, pues los chicos son más fuertes a partir de la adolescencia, o los hombres, porque tienen una composición corporal diferente, entonces a igualdad de cuerpos, el del hombre va a ser más fuerte, ¿no? Pero el de los niños no, el de niños y niñas va a depender de su corporalidad, o sea, una niña grande frente a un niño pequeño es más grande la niña, y si los dos tienen cuerpos similares, pues el que tenga más desarrollada la fuerza, pero no por su sexo, ¿no? Y todo lo demás, o sea, los colores, cómo nos comportamos, a qué jugamos, es el género. O sea, cómo la sociedad nos dice que tenemos que comportarnos en función de si somos hombres o somos mujeres. Y eso cambia con la cultura y con el momento histórico. Entonces, un ejemplo muy claro son los escoceses, que van con su falda y su kilt y a los eventos importantes, y allí sería raro el que si va sin la falda. Y aquí al revés, tú vienes a una boda aquí y hay un hombre que va con falda, que ojalá llegue el momento en el que de igual cada uno se pueda, pero ahora mismo ese es el que va a llamar la atención, ¿no? O te van a decir, no, eso no es de hombre aquí, pero en Escocia sí. O en el siglo XVII, si iban con tacones y pintados y con pelucas, ¿eso era de hombre o de mujer? ¿No? Entonces, esos ejemplos al final rompen los estereotipos completamente, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos, yo creo que también tenemos que referirnos a los cuentos, ¿verdad? Básicamente. Cuéntame por qué has entrado en el proyecto de cuentos sonoros. ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué es este proyecto? ¿Cómo trae la revisión de los cuentos clásicos a las familias y a los colegios? Bueno, pues te voy a contar primero Cuatro Tuercas. Es una editorial que le da una vuelta de tuerca a todo, de la que yo era fan absoluta antes de conocerles personalmente. Tienen 2 colecciones principalmente, una es Érase dos veces y otra es Andello Valiente. Las 2 las recomiendo muchísimo. La de Érase dos veces son los cuentos tradicionales revisados, ¿no? Y un poco quitado todo el machismo, los sesgos y un montón de estereotipos. Y la de Andello Valiente trata temas más amplios, que también os recomiendo, a mí me encanta, está escrita en rima, y pues habla de las redes sociales en la infancia, habla de la obligación que a veces sienten niñas y niños de dar besos cuando les apetece, bueno, de muchos temazos de la infancia, ¿no? Y bueno, con la colección de Érase dos veces tuvieron la idea de dar una vuelta de tuerca más y crear las ficciones sonoras, que son basadas, ahora mismo hay de los 12 cuentos que existen, hay 6 que han hecho ficciones sonoras, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, La Ratita Presumida, y esas ficciones, al darle una vuelta, no es el cuento tal cual narrado, sino pues que han hecho programas un poco de actualidad, pues con La Cenicienta, un programa de investigación, narrado además por Gloria Serra. Entonces ya te llama la atención. La Ratita Presumida es un programa de citas, como al estilo First Date, ¿no? Entonces todos son divertidos y al final con esa ficción sonora lo que haces es volver a hablar del tema un poquito más avanzado, digamos, después del cuento, y la colaboración que hice yo con ellos fueron las guías didácticas. Las guías didácticas es un soporte para el profesorado, para poderlo trabajar se podría trabajar en casa si alguien quiere también, o si hace homeschooling, o si le gusta hacer actividades en casa, pero bueno, está pensado para los coles, pues para que basándose en el cuento, leyendo el cuento o escuchando las ficciones sonoras, puedan hacer actividades alrededor de esa ficción, ¿no? Y también para mí era muy importante, todas las guías tienen un inicio explicando primero conceptos de sexo, género, estereotipos, roles, que no todo el mundo tiene claro, ¿no? Para la hora de trabajarlos, y luego qué temas en ese cuento se trabajan en concreto, ¿no? Pues a veces es la responsabilidad afectiva, la violencia machista, el amor romántico. Entonces, dar esas facilidades al profesorado de, oye, te he sacado estos temas y con estos temas tienes estas actividades, ¿no?
y a partir de ahí que lo puedan hacer libremente. Son gratuitas, tanto la guía como las ficciones sonoras. Están en su web, tienen todo, en la web de Cuatro Tuercas, y luego las ficciones sonoras también están en Spotify, en iVoox, bueno, con los principales soportes. Pero la verdad que es un proyectazo. Pues te quería preguntar, volviendo al tema de la politización del género, ¿lo ves? ¿Veis una reacción en contra por parte de familias o de colegios? O sea, yo creo que como se ha llevado a la política muchos, que por otro lado también es un tema político, porque al final la política es lo que cambia las cosas, ¿no? Pero sí que se ha llevado a muchos extremos de distintos puntos en las clases o en los coles, en las familias, a veces tienen miedo, cuando yo he ido a dar alguna clase, o sea, alguna charla, y me preguntan antes, ¿pero qué vas a decir? ¿No? Claro. O ¿por dónde va esto? Entonces, creo que estamos en un momento muy convulso en el que todo lo que es posible politizar o polarizar se hace, ¿no? Y creo que como familias y como docentes tenemos que alejarnos de eso. Es simplemente, esto no es nada de una ideología a transmitir a nadie. De hecho, yo, por ejemplo, en mis charlas siempre invito a que niñas y niños, especialmente adolescentes, piensen por sí mismos, analicen las imágenes, vamos a ver estos deportistas, cómo visten, cómo hablan estos titulares. Un poco de pensamiento crítico, Justo, que no viene mal. que es básico ahora mismo, ¿no? Entonces vamos a dejar esto sobre la mesa y vamos a pensar, en base a este cuento, o a este vídeo, o a este tal, ¿qué ves tú, ¿no? Y al final las cosas salen, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones cuando los niños o los profesores escuchan estos cuentos sonoros? Bueno, en general, yo diría que en infantil y primaria siempre hay una gran recepción, ¿no? Y niñas y niños cada vez, antes me preguntabas por la evolución, yo sí que noto cuando llego y pregunto en las charlas que tienen una mayor concienciación y que tienen claro. También hay muchos niños chicos a los que alguien de su familia les ha dicho no te puedes disfrazar de esto, no te puedes disfrazar de lo otro. Hemos hecho un gran trabajo con las niñas, empoderándolas y hablando de biografías de mujeres, teniendo referentes, aunque todavía no ha calado del todo. Si salimos a la calle a preguntar a 5 referentes, mucha gente difícil. No lo sabría, pero es verdad que desde el punto de vista editorial y de contenido y de pelis y series tenemos, y eso va calando, y nos falta un poco con los niños, o sea, el perfil cuidador de los niños, el perfil en potenciar su empatía, potenciar su amor por la belleza, por un trabajo calmado. Por sus emociones, ¿verdad? Exacto, el perfil emocional. Entonces es verdad que con las niñas había que hacer un trabajo porque al final lo pagamos más caro las mujeres, obviamente, pero con los niños hay que hacer un trabajo fundamental porque es que si no van a seguir creciendo ya con las redes sociales. Ni te cuento. A mí me ha sorprendido los últimos datos que he visto que dicen que el 25% de las niñas adolescentes aquí en España podrían justificar que en un momento sus novios perdieran los papeles y les pegaran. ¿Cómo puede ser? Con todo lo que estamos haciendo, que parece que fuéramos hacia atrás. No lo entiendo. Bueno, normalmente María, cuando hay pasa? un avance fuerte en el feminismo, pues hay una gran reacción, ¿no? Y entonces, este dato que tú te refieres es más bien de adolescentes que están muchas horas en redes sociales, y las redes sociales ya hemos visto cómo son de manipulables desde el punto de vista del algoritmo, me refiero, y de los mensajes. Entonces, a la vez que hay un montón de campañas y un montón, 2 actividades del colegio al año o una, etcétera, estas niñas y niños o chicas y chicos están recibiendo mensajes de totalmente lo contrario, ¿no? En redes sociales estamos viendo a youtubers o a influencers chicos hablando con una violencia y con un machismo, desprecio, o sea, es horrible. Y también estamos viendo perfiles de chicas, que esto viene una tendencia más de Estados Unidos, pero de vuelta a la mujer tradicional, a la ama de casa, y a cuánto me gusta cocinar para el otro. Y yo siempre invito porque algo que a mí me ha preocupado, por ejemplo, en los talleres con adolescentes, ha sido ver la justificación de la libre elección. Todo el rato lo justifican que eso lo hace ella porque quiere, ¿no? Es un mensaje que nos han intentado vender para cualquier tipo de actividad de la mujer o de comportamiento, y simplemente yo invito a reflexionar. Cuando veas que algo te parece muy lógico que ¿lo está haciendo el sexo contrario? Y si no es así, ¿por qué? ¿No? De la misma forma,
que qué cosas hacen las personas que no tienen recursos económicos porque quieren o porque necesitan. Una persona que tiene recursos económicos suficientes hace eso mismo cuando quiere. No, pero depende de... Entonces esto es igual. Si hay una mínima duda, vamos a ver, ¿esto lo hacen los niños igual? No, ¿por qué? ¿Lo hacen los chicos? ¿Lo hacen los hombres? Entonces, las mujeres nos maquillamos porque queremos, pero porque nos hemos acostumbrado a vernos maquilladas. Y porque si yo voy a una fiesta en la que yo no estoy maquillada ni peinada, como todos los hombres, voy a ser la rara de mi sexo, que es con las que yo me comparo, ¿no? Y voy a ser vista de una forma distinta. Entonces, solo cuando tú creces y vas quitándote pesos de encima, y ahora sí no podemos quitarnos todos, lo hablo con muchas feministas últimamente, pues hay alguna que dice, pues yo no me depilo como acto combativo, y otras que yo no puedo no depilarme porque es que me veo fatal porque me he acostumbrado a depilarme porque llevo 35 años depilándome, ¿no? Entonces, no significa que tengamos que hacer o no cosas obligadas, simplemente pensar por qué las estamos haciendo y por lo menos tener claro que no es libre elección, ¿no? Y en el caso de niñas y niños igual. Bueno, María, me quedaría hablando contigo toda la mañana, pero aquí tenemos que terminar, así que te voy a pedir lo que pido a todas las personas que invitamos aquí a nuestro podcast, que me dejes una frase con la que te gustaría que se quedaran padres, madres y profesores que nos han estado escuchando. Pues te diría que no hay cosas de niñas o de niños, que reflexionen eso y que transmitan ese mensaje todo lo que puedan. Pues María Gijón, muchísimas gracias por venir hasta aquí, ha sido un verdadero placer y esperamos vernos pronto. Igualmente. Gracias.